Damos gracias a Dios por este día que Dios nos permite, en su misericordia y en amor, porque eso nunca debemos olvidarlo, que estamos aquí por misericordia, mis hermanos. Amén, amén. Por ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Que no nos exime, ¿no?, ese amor de incumplir su ley, sino más bien que nos afirma cada día más en ser nosotros entendidos y responsables de con qué tanto amor Dios nos amó, que entregó a su Hijo único en la cruz del Calvario por ti y por mí, aun cuando no lo merecíamos. Yo creo que cuando nosotros nos ponemos y entendemos la perspectiva a la cual nosotros hemos sido llamados y por causa de quien estamos aquí, nosotros rendimos nuestro corazón verdaderamente al Dios Todopoderoso y entendemos realmente con qué sacrificio y con qué amor y el alto precio que se ha pagado por ti y por mí. Así que no somos cualquier persona, no somos producto de una casualidad, somos producto de la demostración de amor más grande que se ha plasmado aquí en la tierra, del amor del Padre por nosotros que somos sus hijos. Yo les pido que ustedes den un fuerte aplauso a ese Padre. Gracias porque gracias a ti estamos aquí. Fíjense que esta semana el Señor me hablaba a través del libro de Segunda de Crónicas, ¿no? Primera de Crónicas, Segunda de Samuel. Y veía la historia del rey David, ¿no? El rey David, como este hombre tenía una buena intención en su corazón de devolver el arca del pacto a Jerusalén. Fíjense que él entendía, ¿no? Esto está en Segunda de Samuel 6 para que vayan entrando en contexto, y voy a usar los versículos bíblicos de Segunda de Samuel capítulo 6 y Primera de Crónicas capítulo 15. Voy a estar moviéndome entre esos dos y les pido que usted pueda tenerlos a la mano para que vayamos en contexto en lo que voy a hablar el día de hoy, o que Dios quiere predicarnos a través de mi persona en este día. Fíjense que el rey David tenía una buena intención, porque para ponerlos en contexto, los filisteos habían atacado al rey Saúl, el rey anterior a David, y en el medio de toda esta pelea ellos habían capturado el arca del pacto. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué es el arca del pacto? Es donde reposaban los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés en ese monte. No sé si se recuerdan, si están en contexto, los 10 mandamientos. Amén. Y reposaban dentro de esa arca. Digamos que el arca simbolizaba lo que era la presencia y la bendición de Dios. Los filisteos habían atacado de tal manera que habían capturado esa arca, habían derrotado a los israelitas y le habían quitado el tesoro más valioso, el arca del pacto de Dios. Transcurrió todo esto, vemos la vida de David, es coronado como rey en Segunda de Samuel 5. David asume el reinado de lo que es parte de Hebrón, parte de Israel y parte de Jerusalén. O sea, David había tomado el trono de todo lo que simbolizaba Israel para aquel momento. Y David entendía que faltaba algo, porque era la presencia de Dios misma. Digamos que este era el símbolo que representaba la presencia de Dios con su pueblo, la bendición de Dios misma, el arca del pacto. Y él decide, junto a los demás que conformaban, digamos, esa dirección del pueblo, el rey y sus asesores, traer el arca nuevamente a Jerusalén. Sin embargo, esto no eximía como él debía hacerlo, porque Dios siempre ha sido muy claro con cada uno de nosotros en poner los límites que nosotros no debemos cruzar, ¿verdad que sí? ¿Quién entiende eso? ¿Sí me estoy explicando? Que Dios nos pone a nosotros límites, no porque Él sea limitante, ni porque Él quiera a nosotros limitarnos en nuestra vida, sino que quiere ponernos parámetros para que tú y yo podamos movernos en la vida de una forma que sea de bendición. ¿Lo entendemos? Amén, gloria a Dios. Y bueno, todo esto transcurre aquí. David tiene una buena intención en el corazón, pero no basta con una buena intención para que nosotros hagamos las cosas como Dios manda. ¿Quién no entiende esto? La intención puede ser buena, pero el medio como yo consigo esto también vale, ¿verdad que sí? Y quiero hacerles una pregunta para irlos inmiscuyendo en el tema. ¿Quién conoce el término el fin justifica los medios? ¿Quiénes lo han escuchado? O sea, este término que muchas veces vemos en el mundo te dice, tú puedes lograr todo, no importa quién te lleve por el medio.
¿O no es así? El fin justifica los medios como tú lo logres. Y primeramente esto es una mentira del diablo, porque nosotros como hijos de Dios no debemos manejarnos bajo esos parámetros. Ningún fin justifica los medios. Mientras Dios me dice lo que yo debo de hacer y yo lo cumplo, voy a llegar a un buen fin. Si yo me salto la ley de Dios para cumplir algo, voy a tener una consecuencia. ¿Dios es malo? No, Dios nos ha dado preceptos para que tú y yo vivamos de acuerdo al plan de Él, que es soberano, que es sempiterno, que todo lo sabe y que tanto nos ama para que a ti y a mí nos salga bien todas las cosas. Ningún fin justifica los medios entonces. Y cuando nosotros nos detenemos a prestar atención, a justificar algo sin importar cómo lo logras o cómo lo obtienes, nos lleva a pensar, o quiero que usted piense hoy, ¿cómo vamos a lograr nosotros algo saltándonos las leyes de Dios? Y eso no solamente se ve en el mundo, porque aquí yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Y es que nosotros tenemos que entender que el mentir va a ser mentir siempre y para siempre, aun cuando nosotros digamos que es para un fin bueno. Porque a veces nosotros solemos también catalogarlo como son las ideas de Dios, porque tratamos de acoplarlo a nuestro pensamiento, cuando es algo absurdo que tú y yo tratemos de encapsular a Dios todopoderoso, que todo lo hizo, que todo lo sabe y que lo diseñó a nosotros. Es algo que no tiene cabida. Cuando una persona dice el fin justifica los medios, está diciendo que si el resultado final es lo suficientemente noble, escuche bien, justificará las medidas que se tomen para obtenerlo. ¿Es así esto? Por lo menos un ejemplo práctico. Yo estoy en una empresa, me voy a poner de ejemplo yo, y yo necesito en mi casa una resma de papel, y la empresa no me paga mucho, no tengo un buen salario, y yo necesito la resma de papel, y en el puesto de trabajo donde yo estoy hay muchas resmas de papel, y yo necesito hacer un trabajo a mi hijo con esa resma de papel. ¿Es un buen fin? Necesito darle educación a mi hijo, ¿no? Pero yo amparado en que me están pagando poco, en que mi hijo necesita la resma, yo no pido la resma, sino que la cojo y se la llevo a mi hijo. El fin justifica los medios. ¿Eso está bien? Eso tiene una palabra, Marco. ¿Cómo se llama esa palabra? Robar. Exactamente. Estoy robando con la finalidad de tener un buen fin, porque lo quiero, estoy enseñando a mi hijo, lo necesita mi hijo, pero eso no me exime a mí de yo cumplir la ley de Dios ante los ojos de los hombres y ante los ojos del Dios mismo que la diseñó. Ningún fin justifica los medios de esa forma. O sea, yo estoy robando, yo no estoy haciendo algo que sea de bendición, porque en mi pensamiento el hombre muchas veces piensa que lo que yo estoy haciendo es bueno porque veo el final, el beneficio para mi familia. Bueno, yo en definitiva estoy tratando de que mi hijo estudie, pero no importa cómo yo obtuve todo esto con la finalidad de hacerlo. Robin Hood, exacto. Robin Hood era un chorro, mi hermano. ¿Sí o no? Eso de estampar, no, que yo soy bueno para los pobres, pero ¿quién te dijo a ti que tú tienes que hacer bueno a los pobres robándole a otros para dárselo? Tú puedes hacer de lo poco que tú tienes, bendecir al pobre, y eso sí es una bendición de parte de Dios. Eso sí es. Eso sí. Pero ningún fin, mi hermano, es mentira del diablo que justifica los medios como usted los tenga. Si usted cumple la ley de Dios para tener un fin, esté seguro que ese fin va a ser en bendición. Porque Dios es santo en su palabra y Él respalda su palabra. Y mientras tú hagas las cosas conforme a Dios lo dice en su palabra, tú vas a tener bendición en todo cuanto hagas, siempre y cuando cumplas la ley de Dios en toda tu vida. Es algo sencillo, pero muy difícil muchas veces de ponerlo en práctica. Entonces voy a buscar otra cosa. Mi hermano, discúlpeme si esta palabra le ofende, pero la palabra de Dios tiene esa finalidad. Toca esto: quebrantar todo lo que está mal en nosotros y darnos una bendición plena en todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted no le ofenda la palabra, yo voy a estar en problemas, porque no estoy predicando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos corta. Es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra no solamente hasta esta parte, sino hasta el alma, hasta la coyuntura, hasta los tuétanos, y discierne
los malos pensamientos y las malas intenciones que hay en nuestro corazón. Hay personas que buscan un trabajo y está bien, necesitan alimentar a su familia. ¿Quién no necesita tener un trabajo para alimentar a su familia? Nosotros no estamos extraplanetarios, Dios sabe lo que nosotros necesitamos aquí en esta tierra, ¿verdad que sí? Pero en el currículum pone que ellos son trilingües. Yo hablo alemán, español, inglés, y bueno, y maracucho, cuatro. Cuando van a una entrevista, bueno, está bien. Capaz le dan el empleo, porque el fin justifica los medios. Señor, yo voy a poner esto en el currículum. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que yo tengo necesidad en mi casa y que mi familia necesita alimentarse. Pero no voy a mentir, porque yo sé que tú me vas a respaldar delante de esos hombres. Dios santo, ¿usted cree que Dios va a respaldar una mentira? No. ¿Cómo va a terminar eso, mi hermano? Y después le echamos la culpa al Señor. Señor, me despidieron, pero cabezón, si tú no dijiste la verdad desde un principio, si tu comienzo es bueno, tu final va a ser bueno. Si tu comienzo es malo, Dios no va a meter la mano en lo que no es santo, mi hermano. Y nosotros tenemos que tener claridad en eso, en las pequeñas cosas. Seamos íntegros y santos, porque Dios nos quiere santos, mis hermanos. Fíjense lo que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 al 16. Sino como aquel que nos llamó a ti y a mí, es a ser santos, dice la palabra de Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En algunas cosas, solo en la iglesia el domingo, solo el lunes o el miércoles nada más cuando me conecto a la oración matutina. En toda la manera que nosotros vivamos, Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Continúa diciendo, porque escrito está, versículo 16, estamos hablando de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito, sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor, ese Padre Santo que tú y yo tenemos, que nos ha llamado a vivir una vida sin mancha y sin arruga. ¿Por quién viene Cristo? ¿Por el fin justifica los medios o por una iglesia sin mancha y sin arruga? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos estar nosotros? Sin mancha y sin arruga. Y esto no se llama la perfección, porque la perfección es Cristo Jesús. Seamos imitadores del Señor en toda nuestra manera de vivir. Es lo que quiere Cristo. Hoy en día vemos a personas amparadas en su buena voluntad y en su forma de hacer las cosas. Y esta forma de hacer las cosas los suelen obviar en todo este proceso las leyes que lo rigen. Y Dios nunca va a contradecir tampoco una ley terrenal. Por ejemplo, si tú cometes un hurto, Dios por consecuencia no va a meter la mano para que tú te evites la prisión, ¿verdad que no? Porque no sería un Dios justo. Dios te dice, recuerda los parámetros que yo te di en los 10 mandamientos. Uno de ellos dice, no robes. ¿Para qué? Para que no tengas aquella consecuencia de estar en prisión. Y si vemos la vida de Pablo, vemos la vida de hombres mártires en la fe, que fueron puestos presos injustamente. ¿Pero qué hizo Dios? Se glorificó en la vida de ellos. Los sacó de aquella prisión porque no era algo que habían ellos violado la ley de Dios, sino más bien el hombre, queriendo usurpar la ley de Dios, los llevó a prisión con la finalidad de evitar que el mensaje del Evangelio fuera extendido en todas las regiones de la tierra. Pero es algo totalmente distinto. Es algo distinto como que tú o Jonathan vaya y coja la resma de papel y me descubran. Por consecuencia me van a botar, mi hermano. ¿Por qué? Porque eso es un hurto. Llámalo chiquito, llámalo grande, pero es una falta grave la que tú y yo estamos cometiendo. Espero que no sea así ninguno de nosotros. Pero hasta en esas cosas mínimas nosotros estamos llamados a ser santos. Aun cuando mi jefe no me vea, yo tengo que ser santo porque el jefe mío sí me está viendo. Porque el jefe mío me pide que yo sea santo, así como él es santo. Porque el jefe mío, el creador mío, me pide ser santo para yo poder verlo a él en la eternidad. Yo creo que en eso no deberíamos tener ninguna duda ninguno de nosotros, ¿verdad? Y si las tenemos, con este mensaje se disipan. Hoy explicaremos la historia del intento del rey David en todo este contexto de volver el arca de la alianza a Jerusalén.
como les dije en los versículos, en los capítulos bíblicos que lo vamos a estar fundamentando, en 2 de Samuel 6, porque está fundamentada, 1 de Crónicas 15. Como les decía, el arca del pacto era un cofre sagrado, ¿no? Que contenía las tablas de piedra donde figuraban los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Representaba o era un símbolo de la presencia de Dios mismo para su pueblo. Gracias a Dios que Jesucristo en esa cruz del Calvario rompió toda esa ley que nos era contraria. Y nosotros podemos tener libre acceso al Padre. Porque el Padre no te ve a ti y a mí, sino que ve a Jesús y nos ve a nosotros a través de Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad que sí es así? Pero había algo. Yo les comentaba que David quería llevar el arca a Jerusalén. Él sabía que era la presencia de Dios. Él sabía que los filisteos lo habían robado impíamente en medio de una guerra que se disputaba entre Israel y los filisteos. En ese punto estamos claros que David tenía razón en llevarse otra vez el arca, ¿no? En llevarla a Jerusalén, porque David había sido coronado rey, y él quería que su pueblo disfrutara de toda la bendición que representaba esa arca del pacto. Está bien, lo quería hacer bien, pero la forma en que lo hizo David no fue buena. El primer intento fue nefasto, porque David obvió la ley que Dios le había dado a los israelitas, para los levitas, sobre el movimiento del arca. David tenía el deseo de la presencia de Dios. Vamos al punto de que muchas veces nosotros queremos que las cosas nos salgan bien, mis hermanos. Nosotros a veces, por lo menos esto de que mi hijo estudie, el ejemplo que yo le decía, está bien que no quiero que estudie. Que quiero que estudie, perdón. Está bien. Está bien que yo le diga a Dios que necesito un trabajo para mantener a mi familia. Está bien. Eso está bien. Pero el fin de cómo yo tengo las cosas marca la diferencia. Que toma para obtenerlo. Amén. David era el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto me lleva a pensar mucho. Y espero que usted también piense, mi hermano, que si David cometió ese error, ¿quién dice que nosotros no podemos ser susceptibles a eso, mi hermano? David quería hacer algo bueno. Fíjense que David estaba ansioso por llevar el arca de Jerusalén. Esto está en 2 de Samuel capítulo 6, del versículo 2 del 1 al 2. Voy a ir moviéndome por esos versículos y que usted vaya allá a la par conmigo. David estaba ansioso por llevar el arca a Jerusalén porque sabía que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Quería que Dios estuviera cerca de él y bendijera su reino. ¿Quiénes no quieren ser bendecidos aquí por el Señor? Yo creo que una demostración de que nosotros estamos hoy aquí es porque estamos rendidos a Él, ¿verdad que sí? Y que entendemos que sin Él nada somos, pero con Él todo lo tenemos. Y David quería igual. David lo mismo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, él lo sentía. Él decía, mi pueblo sin el arca está incompleta. Porque necesitamos la presencia de Dios. Y cuán importante es la presencia de Dios para nosotros. Yo creo que todos los días de nuestra vida debería ser un reflejo de la búsqueda exhaustiva. No tibia, exhaustiva de la presencia de Dios. ¿Cómo conseguimos la presencia de Dios? Oración, ayuno, intimidad en su palabra, tiempo de calidad para Dios. A eso nosotros hemos sido llamados y David entendía todo esto. David decía, esa arca del pacto tiene que estar con nosotros. Tenemos que traerla. Nosotros tenemos que tenerla en Jerusalén, porque esa es la bendición de Dios para su pueblo. Es fácil quedar atrapados, mis hermanos, en nuestra rutina diaria y olvidarnos de Dios, pero necesitamos buscarlo diariamente. A veces nosotros la rutina nos obvia de todo esto, de la importancia de la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué opina usted, mi hermana Norma? La presencia de Dios es importante para nosotros, ¿verdad que sí? Yo creo que esa es la plenitud que nosotros podemos alcanzar con Cristo Jesús. Su presencia es un honor para nosotros. Pero nosotros somos responsables de una búsqueda correcta, ¿sí o no? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, mira, yo me he encontrado con hermanos que me dicen, los invito a la iglesia, les digo, hermano, la palabra dice, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, mi hermano, esto no es casual, esto no es Jonathan, esto no es Grisel, esto no es Yunuani, esto no es Carlos, esto no es Atri, ni Leandro, ni Marco, no somos nosotros. Es Cristo quien nos dice que nosotros como hermanos debemos habitar juntos y en armonía, a no dejarnos de congregar porque muchos tienen por costumbre. ¿Y sabe la respuesta que me dan?
es que yo escucho muchas prédicas por el YouTube. Yo le digo algo, hermano, de la fe. Cristo es claro. Aquí dice, no dejes de congregarte en YouTube como muchos tienen por costumbre. Eso lo dice la palabra. Tú necesitas una autoridad que te discipline, que te anime en todo momento, en todas las áreas de tu vida. Yo la tengo. Usted me ve aquí y yo tengo mis autoridades también. Que yo pase algo y yo consulto. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. Esto no es producto de que a mí se me ocurrió, Jonathan, vamos a una iglesia en Madrid y le voy a llamar Visión al Mundo Madrid. ¿Quién dijo eso? ¿Quién respalda eso? ¿Dios va a saltarse eso por mi buena intención en mi corazón? Porque Jonathan, el fin lo que va a hacer, bueno, quiero llevar la palabra a mis hermanos, pero saltándome a mis autoridades, ¿eso está bien? Nunca está bien, eso no lo respalda nadie y mucho menos el Dios mismo. El enemigo, claro, para confundir. O nosotros, o alguno de ustedes, yo lo he mandado a otra iglesia, hermano, esperen la salida de esa iglesia y le ven a esos hermanos que nosotros estamos allá, que se vengan con nosotros, porque nosotros estamos predicando la palabra. ¿Eso está bien? ¿Cómo yo voy a pecar en otras peceras, mi hermano? No es posible, eso no está bien. Eso es rebelión y estoy incitando a la rebelión a otro también. Porque la condenación no solamente va a caer en mí, sino que estoy buscando la condenación para ellos. Y es un buen fin. Si lo vemos nosotros, es bonito el fin. Predicar el evangelio. Fíjense ustedes, un texto sacado de contexto lo que busca es un pretexto. Borrarme todo aquello de lo que dice la palabra de Dios y que se haga mi voluntad. Es peligroso esas cosas tan suspicaces y muchas veces las vemos tan bonitas. Pero que tenemos que pasarla siempre por este filtro, mi hermano, de la fe. Siempre vaya la palabra de Dios. Y David quería hacer algo bueno. Nosotros también como David debemos reconocer esa presencia de Dios en nuestra vida. Debemos buscar la presencia diaria de Dios a través de la oración, la adoración, como les decía, la meditación en su palabra. Debemos reconocer que sin la presencia de Dios nuestra vida está vacía y sin sentido. Pero sin embargo, es importante recordar que no podemos acercarnos a la presencia de Dios de cualquier manera, ¿verdad que no? ¿Cómo debemos presentarnos nosotros delante del Señor? Aquí estoy yo, Señor. Si no me has visto, aquí estoy. Y eso le llamamos un corazón rendido. ¿Rendido a quién? ¿Rendido a qué? ¿Con qué actitud? Porque yo entiendo, la Biblia que yo he leído dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero también hombres arrepentidos, que se arrepientan de aquello que hicieron porque era malo, porque era contrario, porque lo traía condenación, y que Cristo como centro de nuestra vida nos da una mejor forma de vivir, ¿verdad que sí? Ese es el Dios que yo he creído, y yo creo que esa es la palabra que cada uno de nosotros hemos también entendido. O sea que no es a cualquier manera que nosotros podemos acercarnos a Dios. Un Dios santo necesita santidad. Tú y yo debemos ser santos. Y esto no es una frase de cajón, mis hermanos, porque muchas veces decimos, no, tenemos que ser santos. No, hermano, en la práctica, en la mente, en el corazón, en nuestras palabras, en nuestras acciones, debemos buscar la santidad. Porque aquel que es santo, nuestro Dios, quiere que nosotros, para entrar en su presencia, seamos santos. Fíjense ustedes, por ejemplo, nosotros hemos tenido visita aquí de personas que no entienden lo que es la unión entre un hombre y una mujer, para ponerlo bonito por la frase, para que no vayan a descontextualizarse. No entiende que Dios creó hombre y mujer, por ejemplo. Pero porque esa persona en ese punto ha venido a la iglesia, yo ese día voy a adaptar a la prédica que no lo ofenda. ¿Quién dijo eso? Si la palabra de Dios me dice, yo he venido a traer guerra, no paz. Y eso es confrontación al corazón del hombre que está pervertido y alejado de la presencia de Dios. Con la verdad. Nosotros no podemos disfrazar una verdad para ciertas personas y para otras no. Sería anatema y estaría desalineado de la palabra de Dios. Ahí yo tengo que rendirle cuentas al Señor, porque lo que estoy haciendo no está bien. Y yo podría pararme en decir, Señor, lo que pasa es que somos pocos y yo quiero que ese se quede. Pero Dios, ¿qué me va a decir? Yo te dije a ti que tú catalogaras mis mensajes.
tarde, o que predicara la palabra a diestra y a siniestra, tal cual como yo la puse en la palabra. Tengo que predicar el evangelio. Está mal, mi hermano. Está mal, que bueno, que tú estás en una condición, mi hermana, estás en una condición, pero tienes que salir de esa condición, porque para entrar en la presencia del Señor tenemos que ser santos. Todas esas pasiones que nos eran contrarias, porque es fruto de la carne. Gálatas 5, ¿verdad que sí? Y si usted se va a Gálatas 5:25, nos habla del fruto del Espíritu: paz, benignidad, templanza, mansedumbre, amor, dominio propio, gozo, fe. Gloria a Dios. Yo creo que nosotros encarecidamente necesitamos a Cristo cada día más, mis hermanos. No importa si yo tengo 14 años en el Evangelio, o tengo 1, o tengo 5 meses. Todos los días de la vida necesitamos buscar del Señor. En Él hay plenitud de gozo, delicias hay a su diestra. Porque si no, miren este hombre, nosotros no estamos hablando de cualquier hombre. Yo no estoy exaltando la vida de David, porque Cristo es mayor que todo. En eso estamos claros, es el Señor. Pero este hombre no era un hombre cualquiera. Ministro, este era como cuando nosotros nos hablamos, Marco, ministro, este era el ministro. Este era el chivo, pues. Digamos, podríamos ponerlo el jefazo. El hombre que buscaba la presencia de Dios y que con una piedrita mató a un gigante, un derriba gigante. Y cayó en un error grave. Que aun cuando Dios le había dicho cómo hacer las cosas, Él la obvió por algún momento. Y a veces en nuestras vidas pasa eso, ¿verdad? Dios nos dice cosas que nosotros debemos hacer a través de su palabra, y nosotros con esa frase, que espero que ya no sea una cuña de nosotros, del fin justifica los medios, queremos hacer y deshacer a nuestra manera. Gloria a Dios. Mira, mi hermana me está animando, anímenme ustedes, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Señor, me estás hablando a mí. Gloria a Dios, porque la palabra no la está enviando el Señor para Jonathan. A mí me ministró, pero yo quiero que también, y Cristo quiere más que yo, que le ministre su vida, para que no caigamos en ese error. Fíjense el peligro de la presunción, que esta es la parte bonita de la enseñanza, y a la cual yo le animo a que le preste más atención si todavía no estaba concentrado en lo que estamos hablando. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al versículo 7. David tenía una buena intención. Sin embargo, mis hermanos de la fe, él olvidó lo claro que Dios había sido con las ordenanzas en cuanto a acercarse a él. Solo los levitas, solo ellos, los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, podían transportar el arca, más nadie. Y saben que es algo también importante que usted quiero que lo atesore, que ellos no tocaban el arca. Ellos anclaban unas varas y la pasaban por unas hendiduras y cargaban las varas. Ellos nunca tocaban el arca, pero eran los que Dios había comisionado para que la llevaran. Ellos iban delante, atrás había la adoración y detrás iba el pueblo. Así es que ellos querían que se hiciera. ¿Por qué? Dios lo sabe. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Pero David, bueno, él, amparado en todo esto que hemos venido hablando, se lo robaron, le robaron el arca, los filisteos se la llevaron. David era coronado rey y decía: me falta algo, falta la presencia de Dios en mi pueblo, necesito que el arca venga acá. Pero había una sola manera de hacerlo, pero David lo olvidó. Y en esa, el fin justifica los medios, o en esa, yo necesito que la presencia de Dios esté conmigo, comisionó a un grupo de personas que no eran levitas, que no eran descendientes de Aarón, para que se trajeran el arca a Jerusalén. Yo le voy a decir algo, mi hermano. Cuando el primer hombre, que se llama Usa, tocó eso, quedó muerto en el acto. Lo fulminó Dios mismo. ¿Saben por qué? Pregúnteme por qué. ¿Los levitas quiénes eran? ¿Quiénes? ¿Perdón? Los levitas. Eran los descendientes de Aarón. Eran los que eran encargados de llevar el arca. Ellos eran los que estaban comisionados por Dios para transportarla. No había otro, más nadie podía hacerlo. ¿Y el por qué? ¿Por qué Usa murió en el acto? Por no seguir la orden de Dios como lo había dicho el Dios Todopoderoso. Dios nunca le dijo a David: tu buena intención pasa por encima de mi palabra. ¿A alguien Dios le ha dicho eso? No. Yo por lo menos no, a veces lo creemos.
No, Señor, estoy amparado en algo bueno que quiero hacer. Pero ¿quién te dijo a ti que tú y yo somos buenos? Nadie es bueno. Yo no predico bonito así para decirte, tú eres bonito, tú eres bendecido, prosperado y en victoria. Lo eres, pero también eres malo. ¿O soy yo el único que comete errores todos los días? Que 7 veces peco. Porque yo creo que la palabra dice que hasta el más santo 7 veces peca al día. Todos pecamos. Yo no peco 7, yo peco más, mi hermano. Así que ore por mí más. Ore por mí más. Pero soy sincero, yo no soy justo ni recto. Cuando me acerco a Cristo, es que Él me hace justo y Él me hace recto. Amén, así es. ¿Verdad que sí? Y es bonito porque en estos días yo le decía a Grisel, wow, mira esta iglesia. Estamos viendo un programa y había muchas personas, mi hermano, eso estaba hasta la pata. Y discúlpame si soy muy coloquial, pero eso era como el estadio de los Lakers. ¿Quién le gusta el básquet aquí? El fútbol, chico, el Madrid. Carlos, ese es para ti. Ese es para... A ti también, bueno, hasta la pata. Pero tú sabes cómo predicaba el pastor. Enséñale la boca. Tú eres bueno. Tú has nacido para conquistar. Todo lo que hay en ti es bueno. Eso lo dice la palabra. Mentira del diablo. Es que nosotros necesitamos ser confrontados. Tú y yo necesitamos ser confrontados en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que allí es que daremos fruto. Dignos de arrepentimiento. Yo no leo en la palabra otra cosa. Si usted lo consigue, mi hermano, dígamelo. Que Dios nos ama. ¿Nos ama? ¿Cómo tú vas a dudar del amor de Dios cuando entregó un Hijo Santo por un impío que estamos nosotros? ¿Cómo vas a dudar de ese amor? Él lo hizo todo ya. La demostración más grande de amor nunca va a salir de nosotros, ya salió de Él. Que a pesar de que nosotros no nos acoplábamos a lo que Él decía, Él dijo, los amo tanto que voy a entregar el mío para que ellos tengan acceso a mí. Porque si no lo íbamos a lograr. La ley, dice la palabra, nos era contraria. Gloria a Dios. Fíjense que a veces como cristianos nosotros, tú y yo, iglesia de Cristo, podemos pensar que sabemos mejor que Dios cómo hacer las cosas. Pero la verdad es que solo podemos tener éxito si tú y yo seguimos su voluntad. Del resto no hay éxito que valga la pena. Porque Cristo fue suficientemente claro en darnos a nosotros los preceptos de cómo nosotros debemos vivir. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a mí mismo. Yo creo que Dios fue claro, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros decimos, wow, Dios es bueno, de 10 redujo a 9 más 2. O sea, le bajó 2. ¿Estamos seguros de eso? Si los 10 mandamientos le era difícil en la antigüedad de cumplirlo, ahora imagínate tú, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo. Y ahí nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo? Mi hermana es mi prójimo, mi hermano es mi prójimo. Tú, mi hermana querida, eres mi prójimo, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Y aún hasta los que están allá afuera son mi prójimo. Y los tengo que amar como me amo a mí mismo. ¿Cómo me amo yo entonces? Si yo quiero que todas las cosas me salgan bien, yo quiero que a los demás también les salga bien. Si mi hermana triunfa y me pide oración, mi hermano, yo necesito oración por eso, porque tengo una adversidad y necesito que el Señor intervenga. Yo tengo que orar por ella como si yo estuviera orando por mí mismo y aún más. Ese es el verdadero amor. Que cuando yo veo que mi hermano, Dios lo guarde, se cae, nosotros, como estamos llenos del amor de Dios, lo levantemos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Un sacrificio vivo en nuestras vidas. A eso nos ha llamado. Marco decía hoy cuando llegaba, estábamos echando bromas. Pero dentro de las bromas, Dios también habla. Porque hablaba y comentábamos y decía, oye hermano, ¿cómo me gusta estar aquí en este momento? No es casualidad que él haya dicho eso.
Porque nosotros cuando estamos juntos y en armonía, la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Y muchas veces dudamos, ¿será que voy el domingo a la iglesia? O ponemos una simple excusa para obviar nuestra responsabilidad. Porque esta es nuestra responsabilidad. Y vuelvo y repito, cuando yo le digo a las personas, oye hermano, invite a alguien a la iglesia o póngase en oración allí para que el Señor haga crecer este ministerio que nos ha dado a nosotros. Esto no es una imagen de una frase de cajón que yo te estoy diciendo, hermano. Es mi iglesia y yo quiero que tú traigas gente aquí a mi iglesia para mí. Eso nunca ha sido así, esto no es mío. Yo lo que soy aquí es invitado más por Dios para que, mira hermano, tú eres el que te vas a encargar de esto. Tú me rindes cuenta a mí, pero el verdaderamente jefe soy yo. Yo no me... Mira hermano, en mí, esos delirios de gloria nunca surgen en mi cabeza. A mí me pueden llamar pastor. Estoy haciendo la función del pastor. Con mucho amor lo hago. Pero a mí no se me olvida que yo también soy un hijo. A mí no se me olvida de que yo me tengo que rendir al Señor para poder estar aquí. Porque Dios es santo, vuelvo a repetir. Y Él necesita que nosotros vivamos en santidad en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Fíjense que esto es importante. Hay personas que dicen, Dios me dijo. Dios me dijo. ¡Wow! Y a veces llegan así, como decimos en Venezuela, sobrado de lote. Hermano, Dios me dijo. Cuando alguien me dice así, yo soy el sospechoso número uno. Yo digo, ay Dios mío, que hay algo raro. Dios me dijo. Vamos a ver qué contexto le digo. Les habla al oído, sí, bueno. Y hay uno que dice, no, y hay uno que dice que Dios se le revela, que el único que se le ha revelado a Moisés, pero ellos lo vieron cara a cara. Y dice la palabra de Dios que nadie ha visto a Dios, pero hay gente que lo dice. Y fíjense ustedes el peligro de este Dios me dijo, que no está mal que Dios nos hable a través de su palabra, como debe hacerlo. Hay personas que dicen, Dios me dijo con la finalidad de justificar delante de las personas algunas decisiones. Oye, mi hermano, tú sabes que yo me voy de la iglesia porque Dios me dijo que me fuera. Pero ¿cómo Dios te va a decir a ti que tú te vayas de su iglesia si la iglesia es de Él? Eso está bíblicamente bien. Dios me dijo que hiciera eso. Eso no tiene ningún sustento, no tiene cabo ni rabo de lo que están haciendo. No está alineado y Dios nunca va a transgredir su palabra para decirle que le va a hablar a otro. Leandro. Ábrelo, saca el agua, no importa. Ya sácalo, chicos. Tiene sed, gloria a Dios. Yo también. ¿Será que me viste tomando y te dio ganas? Claro. Fíjense que ese Dios me dijo es tan terrible que es peligroso, mi hermano. Esto es peligroso. Esto es una línea muy delgada que muchas personas buscan para justificar acciones que van a tomar o que están tomando ya. En la carne, pero eso es de lleno. Eso usted no piense que ahí está Dios por ningún lado. Por eso es que cuando alguien me dijo, mi hermano, Dios me dijo, ay Dios mío, esto está raro. Cuando tú dices, oye, estamos en oración, leemos una palabra, el Señor me habla a través de esa palabra, mi hermano. Gloria a Dios, porque sé que Dios está allí. Pero eso Dios me dijo, eso es carne 1000%. Si el mensaje no está alineado. No está alineado, hermano, eso es carne 1000%. Como les decía, eso es peligroso porque buscan en formas, con ese Dios me dijo, de justificar una acción de falta de obediencia a las autoridades que Dios ha designado. Eso es así. Eso es así. O sea, ese Dios me dijo, como yo sé que Dios es el jefe, y como sé que Dios es todopoderoso, entonces yo le digo, mi hermano, ni Dios lo que yo me paro y le digo al pastor Larry, usted sabe que ahora yo soy apóstol, porque Dios me dijo. Y ven acá, esto es bonito. ¿Cómo Dios me va a hablar a mí primero a Él, que es mi autoridad? ¿Quién dijo eso? Oye, ministro, pero a mí no me ha hablado, pastor, pero Dios me dijo. Dios me dijo, exacto. Dios me dijo a mí. Y nosotros vivimos un episodio así, Yurvania, allá en Lechería. Unos hermanos del Dios me dijo, ellos reunieron a otros hermanos para decirles lo que Dios le había dicho, y lo que le había dicho ellos que ellos tenían que tener una congregación aparte, porque Dios le había dicho que allí no iban a dar fruto sino fuera.
Y no solamente Dios le dijo a los 10, sino Dios le dijo a esos 10 y le dijo a esos 10 que le dijeran a 15 más. Porque Dios le dijo, Dios me dijo que yo iba a ser un pastor, un ministro y me tengo que irme pronto, porque aquí no voy a dar fruto. Mi hermano, usted sabe que hay una diferencia entre el cordero y la oveja, ¿no? En estos días leía sobre eso, hablaba con él y le dije, oye, qué tremendo, Dios no habla de su palabra. El cordero son los cachorritos, pues como decimos, los pequeñitos. Y las ovejas son las ya maduras. El buen pastor pastorea a las ovejas y cuida de los corderos. Pero es que hay muchas ovejas que ya quieren ser pastores y ya designan entonces ellos qué es lo que tienen que hacer con los corderos. Y estos creyeron eso. Ellos se envalentonaron y llamaron a 15 corderitos más, inmaduros en la fe, que no tienen fundamento bíblico, que cualquiera persona le habla y ellos le escuchan. Que no tienen una vida de intimidad, porque cuando tú tienes vida de intimidad, hermano, aquí nadie te cae a cuento. Tú lo pasas por la palabra de Dios. Oye, hermano, oye, yo creo que tú estás en un error. Eso no está bien, porque aquí hay autoridades. A mí nunca me llegaron con esa. Y aunque yo era nuevo en ese tiempo, nunca me vinieron con esa. Pues yo tenía un fundamento, yo sabía quién era. Mira, yo nunca me atreví en toda, ni ahorita, a decirle al pastor Larry, al pastor Larry, a nuestro pastor de lechería, pastor, Dios me dijo que yo iba a ser pastor. Jamás en mi vida, en tanto tiempo que yo tengo conociendo a ese hombre, nunca le he dicho eso. Eso está bien, hermano, eso no está bien. Eso fue lo que hizo el diablo con los ángeles. Exacto. Levantar rebelión. Tocó el orgullo de él y le dijo, tú puedes ser mejor. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar aquí así? ¿Quién dijo eso? ¿Quién puso a este pintado aquí? ¿Y qué fue lo que pasó? El desenlace. Fuera de aquí, apartado, te arrastrarás toda tu vida y listo. Naciste para cumplir mi propósito, le diría Dios a Satanás. Pero eres un rastrero de aquí. Aléjate, porque eres un rebelde sin causa. Tan sencillo como eso. Y estos que yo les decía, estos días que se llevaron a 15, no duró ni un mes. Todo aquel movimiento pleno del Dios me dijo que ofendieron tu nombre, Señor. Porque lo ofendieron, porque Dios no le dijo un cerillo a nadie. Hundieron la voz por no conocer la palabra. Entonces fueron al monte a establecer su congregación donde iban a dar fruto, que terminó en nada. Porque, ¿saben? Pregúntenme otra vez, ¿por qué no dio fruto? ¿Por qué no dio fruto? Porque no estaba alineado a la palabra de Dios. Ese Dios me dijo, tenía que primero pasar por una autoridad, que era el pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia decirte, hermano, el Señor me habló y me dijo que tú vas a ser el próximo a multiplicar. Eso era tan sencillo como eso, porque Dios en su parámetro, Él utiliza sus leyes, porque son de Él. Y Él nunca voy a violentar algo que Él ha designado desde un principio para el hombre. Dios dice que nos sometamos. Fíjense aquí, Romanos 13:1. Preste atención, mi hermano de la fe. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de ¿quién? ¿Quién pone las autoridades? Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Cuando tú te quieres hacer eso, Dios me dijo, tú lo que quieres decirle al Señor es que el que tú asignaste no vale la pena, Señor, porque yo sé que yo soy el que soy aquí. Eso es lo que busca, justificar mediante una acción de Dios y de la palabra. Dios me dijo algo que es la ley de Dios que no va a quebrantar nunca. ¿Usted sabe algo que Dios no quebranta nunca? Su palabra. Es inmutable. Es la misma ayer, es la misma hoy y será la misma por los siglos de los siglos. Es Dios. Cuando tú y yo lo conocemos, nadie nos va a caer a cuento ni nos va a decir nada. Pero ahí está la importancia, conocerlo. Y volvemos a la vida de David. Este no fue un preview. Volvemos a la vida de David. David quería mover el arca, quería llevarla, quería traer la presencia de Dios a Jerusalén. Sin embargo, designó a lo que no debía designar. En su envalentonamiento, él olvidó la ley de Dios y Usa murió en el alto. Y aquel lugar se llama Pere-Usa. Aquí murió Usa. Y David agarró temor. David se atemorizó porque dijo, wow, aquí pasó algo, ya va. Aquí me comí la luz en algo, porque Dios no va a querer matar a ese hombre, o ese hombre no va a morir
a consecuencia de una buena instrucción que yo haya dado. Fíjense ustedes que tan responsables somos de lo que hacemos, así como también de lo que decimos y de lo que encomendamos a otros que hagan. La responsabilidad era de David, porque Usa era un mandado. Le mandaron a recargar el arca, la cargo, el arca se va a caer, le meto la mano, murió Usa. Porque es que más ninguno podía tocar eso, era la presencia de Dios. Hablaba que los levitas se tenían que preparar por un tiempo para ser sacerdotes, y eran los que se encargaban de entrar a la presencia de Dios. Aarón y sus descendientes. Murió Usa, David se atemorizó. El arca cayó en la casa de Obed-Edom. En ese trayecto seguramente estaba una casa en el camino. Bueno, déjala ahí, porque no podemos llevarla. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no podemos hacer esto, no sabemos. David estaba en temor, no sabía qué había pasado, porque todavía allí estaba en ignorancia. No sabía. La casa de Obed-Edom, cuando entra el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, esa casa por 3 meses tuvo una bendición espectacular, como nunca se había visto en ninguna casa allí, porque era la presencia de Dios mismo. Y David, en medio de este tiempo, él ve, wow, no es que Dios nos haya dejado, porque la presencia de Dios está ahí, sigue bendiciendo a Obed-Edom. O sea, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué? Cuando movimos el arca, este hombre murió en el acto, y es cuando él lleva consejo con los levitas y le dice: ¿qué fallamos aquí? Fallamos, rey, en que nosotros éramos los que debíamos mover el arca. Y no se debía mover solamente diciendo, eran los levitas. Había un antes, un mediante y un después de este movimiento. Tenían que entrar con adoración, con sacrificio, y no tocar el arca, y los levitas eran los que lo transportaban. Cuando David entendió esto y se acopló a lo que Dios había dicho desde un principio, sin importar lo bueno que era el corazón de David, sin importar las intenciones que eran buenas de David, pero él quería que se hiciera Dios mismo como él quería, como él manda en la vida de cada uno de nosotros. Allí transportaron el arca, y el arca fue una bendición para Jerusalén. ¿Dios los había abandonado? Nunca Dios los abandonó. Eso es un concepto errado. La presencia de Dios estaba allí, sí estaba, pero es como ellos habían hecho todo eso para transportar la presencia de Dios a Jerusalén. El problema nunca se trató en que si la llevaban o no la llevaban, sino cómo ellos buscaban la presencia de Dios en medio de ese momento. Sin seguir las instrucciones de Dios. El peligro del Dios me dijo es que muchas veces se malinterpreta de tal manera que lleva a las personas a hacer cosas que violan claramente la voluntad de Dios y sus propósitos. Hay personas que quieren hacer las cosas a su manera o a su parecer, cuando Dios ya ha sido claro en su palabra cómo debemos andar tú y cómo debo andar yo. ¿O no es así? Tiene que ser Dios más claro. Si no es más claro es porque no has leído casi. Si tú quieres que Dios te hable más, lee la palabra de Dios más. Si tú quieres que Dios te continúe hablando más, lee la palabra de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? A través de su palabra. Toda la profecía, mira, hay muchas personas que les gusta buscar profecía. Quiero un profeta que me hable. Aquí está la profecía que usted necesita, que tú y yo necesitamos. Gloria a Dios. Hay muchos profetas de agua dulce por ahí, mi hermano, tenga cuidado. La profecía bíblica está aquí. No hay otra fuera de aquí. No hay otra adicional aquí. La profecía bíblica está aquí. 66 libros, mi hermano, de la fe, para que usted se deleite entre lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y lo que va a hacer al final de los tiempos contigo y conmigo. ¿Qué más buscamos nosotros? Porque a nosotros nos gusta comezón de oído, que nos digan lo que queremos escuchar. Ahí estoy en bendición. Hay fuego. Que nos muevan las Hay manos. fuego, Señor, hay fuego aquí. Y tú ves ese desastre que no tiene ni cabo ni rabo en la predicación bíblica. También tenías por allá. Faltó el café. Sí, igual. Pero bueno, gloria a Dios. No, yo le dije que se quedara escuchando. El hermano Roberto, el que es nuevo, ¿no? Wilfredo. El hermano Wilfredo, el que se incorporó hoy, yo creo que... Bueno, vamos a estar hablando pues para que sirva la semana que viene. No, yo le dije que no. Él me dijo, pero yo le dije que no. Está bien. Oye. Bueno, al final. Exactamente, al final. Hay personas
personas que quieren hacer las cosas a su manera o a su parecer, pero ya Dios ha sido claro en su palabra, en la forma en que tú y yo debemos andar. Hay personas que no quieren congregarse porque ellos entienden que pueden ser edificados individualmente. Eso es un error. Eso es un error, hermano. Hebreos 10:25 nos dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, pero el problema es que seguramente no sabemos qué es la palabra congregación. ¿Qué es? Donde dos o más están reunidos. Donde uno está reunido, tú tienes libre acceso a la presencia del Padre. De eso no estoy hablando yo. Yo estoy hablando de cómo Dios quiere que tú y yo seamos edificados. Es otra cosa. Dios nos habla en la intimidad a través de su palabra. Cuando nosotros entramos y buscamos presencia de Dios, la conseguimos porque ¿quién es el camino al Padre? Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Pero eso no exime de que tú tengas que congregarte, porque si no Dios estaría violando su palabra, y Dios viola su palabra, y aún con David lo hizo, porque él podía decirle: oye David, tú echa la mano, tú has sido muy bueno conmigo, y no voy a dejar que Usa perezca aquí y que se llame el lugar Pereusa después, porque como tú has sido bueno, yo voy a violar esto. Es un poquito, nada más, tranquilo, que le meta la mano. Déjalo ahí. No. Dios nunca hace esto. ¿Saben algo que a mí me llama la atención? Que Dios no tiene preferido. Dios lo que tiene personas que van más en intimidad en su presencia. Porque Dios te ama tanto a ti como me ama tanto a mí. Igual. Lo diferencia es que a lo mejor mi hermana va más a la presencia de Dios. Y Dios la conoce más. Corazón. Es la diferencia. Muchas veces nosotros decimos: ¿por qué Dios trabaja más con aquella persona? Porque tiene un corazón dispuesto a que se deje trabajar en él. ¿Verdad que sí? Amén. Es importante entender esto. Nosotros tenemos que aprender a conocer más a Dios, mi hermano. De verdad. Esto no es algo a la ligera de que nosotros venimos y decimos: gloria a Dios. Dios siempre, toda la gloria es de Él. Sino que tenemos que saber que estamos haciendo las cosas con la cabecita. Porque para eso Dios nos dio también el pensamiento, para nosotros no perder la cabeza en lo que estamos haciendo, sino que seamos cabales en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Una sabiduría. Amén. Sabiduría de lo alto, como dice Santiago 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Eso es lo que le pido yo a Dios. Amén. En Él no hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios lo que le había dicho a Moisés lo respetó con David. Dios dijo: bueno, tú te envalentonaste, las consecuencias las tienen que asumir ustedes. ¿Era culpa de Dios? No. Nunca ha sido culpa de Dios, ni aún por nosotros, ni aún en nuestras necesidades que pasamos muchas veces por culpa de esas irreverencias muchas veces ante la ley de Dios. Es consecuencia que la tenemos que asumir nosotros. Pero Dios quiere que eso sea así. No. Por eso Él envía su palabra a diestra y siniestra. Predica mi mensaje, habla el evangelio, hazle saber lo que es bueno y lo que es malo a través de su palabra. Pero muchas veces nosotros es que voluntariamente ignoramos todo aquello que Dios nos ha dicho. Y por último, vemos que la presencia de Dios realmente llegó a Jerusalén. ¿Cómo? Cuando David realmente entendió lo que tenía que hacer a través del consejo, a través de realmente los levitas que habían sido designados para el movimiento de aquella arca. Trajo una gran bendición a su reino. Nosotros podemos experimentar las bendiciones, mi hermano, que vienen con la presencia de Dios a nuestras vidas, pero buscándolo de una forma como no Él nos ha mandado. Podemos experimentar bendiciones. Dios trae alegría, Dios trae paz, Dios trae gozo. Él nos da fuerza, mis hermanos, para enfrentar los desafíos que tú y yo tenemos en esta vida. David pasó por un proceso, porque esto no fue fácil. Estamos hablando de un término de tiempo donde David se sentía responsable por la muerte de Usa. Porque no solamente el problema era de David, ahora David había afectado a los que estaban a su alrededor. ¿Cuántas veces nosotros también nos caemos en ese error? Y no nos afectamos nosotros mismos, sino también a los que están a nuestro alrededor, mis hermanos. Es importante por eso hacer las cosas como Dios nos ha mandado a hacerlas. Nosotros somos como dice ese dicho, no estamos llamados a inventar el pañito de agua tibia, ¿no? El vaso de agua tibia. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, ahora pongámoslo en práctica.
toda la palabra de Dios en nosotros. Él pasó por un proceso, lo llevó a identificar en ese proceso, en esos 3 meses, que seguramente este hombre se había, digamos, arrepentido de todo aquello que había hecho, porque por un error en su presunción, con un buen pretexto, él pensaba alcanzar algo bueno para Dios, pero es que eso no es suficiente, nuestras intenciones. Dios no ha dicho a nosotros, tu intención es buena, hazlo como quieras. No, nosotros debemos hacerlo alineado como Dios nos ha mandado. Dios hace todo cuanto hace y era necesario hacer como Dios había demandado en ese momento que se hiciera, en su palabra inmutable. Y ese es un término que tú y yo tenemos que empezar a identificar. La inmutabilidad de Dios es que Dios nunca cambia de parecer. Nunca, mis hermanos. Dios le dijo a Pedro, sé santo. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? ¿Sé santo? Mis hermanos, eso es algo importante que tenemos que identificar, esa inmutabilidad y vivir de tal manera. Cuando el arca llegó a Jerusalén, finalmente vemos que David danza, ¿no? Con gran alegría. Él no se avergonzó de expresar su amor y su gratitud hacia Dios cuando habían hecho las cosas bien, porque eso trae satisfacción. Cuando tú sabes que estás haciendo las cosas como Dios manda, causa satisfacción en tu vida, porque tú sabes que estás obedeciendo al que diseñó todas las cosas, a tu Padre. Dios le permitió aprender de ese error y así tener éxito. Dios nunca se había apartado. Y muchas veces nosotros pensamos que en los procesos Dios se aparta. No se deje meter esa mentira, mi hermano. En el proceso Dios está más allí. Dios está enseñándonos a través de las circunstancias, del vivir de nosotros, lo que Él quiere para nuestras vidas. Cuando fallamos no debemos sentir que Dios nos ha abandonado. Él sigue siendo fiel, familia de la fe. Dios te ama mucho, muchísimo. ¿Quieres que te diga cuánto? El precio de su Hijo. Tanto así nos ama, así nos ama. Él sigue siendo fiel y nos ayuda a aprender de nuestros errores para crecer en nuestra fe. David lo entendió. Dios diseñó todo ese plan para que David pasara por eso. Son consecuencias que tuvo que vivir. Tengamos cuidado de cómo buscamos la presencia de Dios. Tengamos cuidado de cómo nosotros nos movemos delante de su presencia. Hagámoslo como Él nos manda, mis hermanos. Él es santo, 3 veces santo. Él nunca va a poner un sí en un momento y después más adelante un no, nunca. Es inmutable. En la obediencia, en la santidad y en la honra a Dios es que nosotros, tú y yo, podemos experimentar su presencia y su bendición. Dios siempre va a honrar su palabra y mientras tú y yo seamos rectos y justos, su favor nos va a acompañar. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Den un fuerte aplauso al Señor, ese Padre bueno, santo, grande, justo, sempiterno, inmutable que tú y yo tenemos. El fracaso en el traslado del arca, que vemos en segunda de Samuel 6, nos recuerda la importancia de seguir la voluntad de Dios, mis hermanos. Es importante siempre sujetarnos a Él, de aprender de nuestros errores y de confiar que Él nos guiará en el futuro, incluso cuando fallamos. David falló, pero Dios fue bueno. Siempre podemos acudir a Dios en oración, mis hermanos, y buscar su dirección para nuestras vidas. Nos enseña también que buscar la presencia de Dios es vital para nuestro camino espiritual, para transitar correctamente en esta vida. Debemos buscarlo a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos a todo. Fuera de Él nada podemos. Con Él todo lo podemos. Pero es con Él, en Él y para Él. Debemos acercarnos con humildad, con reverencia, con obediencia. Y cuando lo hagamos experimentaremos, mis hermanos, su bendición y su presencia en nuestra vida. Vamos a Gálatas 6, 7 para culminar. Quiero que leamos este versículo bíblico. Dios no puede ser burlado nunca, mis hermanos. Gálatas 6, 7. El que lo tenga, si lo tiene primero, gloria a Dios.
¿Galatas qué? 6, capítulo 6, versículo 7. Samuel. ¿Ah? Samuel. No, Gálatas 6, 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Lo leen? Lo tiene. Ah, bueno, gloria a Dios, léelo ahí, mi hermano. El 7. Pero hermano Santiago, como la palabra también tiene un libro de la palabra. Santiago, claro, Santiago, tu nombre es bíblico. Léelo, pues. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Amén. No se engañen. ¿Quiénes no se engañen? Nosotros no nos engañemos, hermana, hermano de la fe. De Dios nadie se burla. Todo lo que nosotros hagamos, de eso vamos a recibir. Gloria a Dios en las alturas. ¿Verdad que sí? Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. Le pido que usted se ponga de pie. Podamos reverenciar allí en este momento a nuestro Señor. Darle gracias porque esa palabra es de utilidad para nuestras vidas. ¿A quién le habló Dios hoy? Amén. A Amén. mí me habló, mi hermano. De verdad que sí. Amén. Y le doy gracias al Señor porque en su palabra nosotros encontramos la respuesta que necesitamos. Aleluya. Damos gracias, Padre. Este momento, Padre, que tú has sido bueno, santo y eterno, como tu inmutabilidad lo dice, Señor. Que has tocado nuestros corazones en este día, Señor. Que te has glorificado, Padre. Que a través de esta enseñanza, Señor, tú le has hablado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y sabemos que tu presencia no es cualquier cosa, Señor, sino que debemos entrar a tu presencia siendo santos, Señor, porque tú nos has llamado a la santidad, Dios mío. Ministra nuestros corazones en esta hora y haznos entender, Señor, lo cuánto te necesitamos, Señor. Pero que para entrar en tu presencia debemos hacerlo, Padre Santo, con un corazón contrito, con un corazón humillado, el cual tú no desprecias jamás, Señor, como dice tu palabra. Damos gracias, Señor. Ministra tu poder, Señor, con tu palabra santa y eterna. Yo te pido en la vida de cada uno de mis hermanos que tú obres con poder y gloria, Señor. Que podamos ser formados en ti, Señor, para dar fruto, Padre. Que podamos entender a lo que nos has llamado, Señor, que no somos cualquier persona, Señor. Somos tus hijos y te representamos a ti en esta tierra, Jesús. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres santo, Señor. Y para estar en tu presencia debemos ser santos, Señor. Ayúdanos a entrar en santidad, vivir una vida, Señor, que te agrade, que te glorifique, Señor, que te honre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Si David lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros, Señor? Todos lo necesitamos de ti, Señor. Ministranos en esta hora, Señor Santo. Santo es el Señor que revela su amor. Llévanos a ti, Santo. No lo puede comprender mi corazón. Tú eres santo, Jesús. Indigno soy de ver tu gloria y majestad. Gloria a ti, Jesús. Y lo único que me Llévanos de ti, Jesús. alcanza Espíritu Santo. es
Jesús. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, Padre Santo, en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre, Señor. Que sea esta palabra fundamentada en sus corazones, que ya no vivamos igual, sino que esta palabra que tú has enviado en este día, Señor, sea de tal forma, Señor, que nosotros podamos acoplarnos a lo que tu palabra el día de hoy nos ha dicho, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu majestad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este tiempo es un tiempo de honra que tú nos das, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. No es un tiempo cualquiera, Señor. No es un instante de tiempo cualquiera, sino es donde tú, Señor, te has placido en tu misericordia en hablarnos en este día, Señor. Te damos todas las gracias, Señor. Te damos las gracias porque aún siendo tan grande, tan inmutable, tan todopoderoso, te ocupas de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos, te amamos, te damos toda la gloria y la honra, Padre. Yo también quiero orar junto con mis hermanos por aquellos que están pasando alguna situación de salud, Señor, por aquellos que están pasando por alguna adversidad, por aquellos que están enfrentando en este momento, Señor, algo que pueda estar, Padre Santo, aquí robándole esa paz, Señor, que tú nos has mandado, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas, Señor, trayendo sanidad, Señor, al que está, Padre Santo, agobiando en este momento, al que está pasando por alguna adversidad, fortalécelo, Señor. Al que tenga una necesidad de ti, súplela, Padre. Nosotros sabemos, Padre Santo, que tú eres bueno y santo, Señor, y que tú nos darás, Señor, toda tu riqueza. Nos has llamado, Señor. Tú, Padre Santo, tienes riquezas indudablemente grandes para nuestras vidas, Señor, pero siempre y cuando nuestra voluntad se acople a la tuya, Señor. Allí es donde nosotros vamos a recibir esa bendición grande y poderosa, porque no se trata de nosotros, ni nunca se ha tratado de nuestro parecer, sino de tu voluntad, que es buena, que es perfecta y que es agradable para nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Padre. Te doy gracias, te damos gracias, Señor, como cuerpo en esta hora. Te damos toda la gloria, la honra, el poder en honor a ti, Señor. Bríndale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, Santo de Israel. Gracias a Dios por este tiempo, mis hermanos. Que sea el Señor bendiciéndoles a aquellos también que se conectan por las redes sociales. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Estamos en oración por usted también. Espero que esta palabra, así como ha sido para nosotros de bendición, haya sido para ti. Si te conectas por primera vez, has escuchado este mensaje y quieres conocer ese Dios todopoderoso, bueno, santo, que entregó a su único Hijo por nosotros, dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Reconócelo, vive como Él te demanda, búscalo a través de su palabra, confiesa con tu boca que el Señor es tu Dios y serás salvo. Le damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendícelos también, Señor.